así: Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio, Juan quería impedírselo y le dijo: yo debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Oremos. Te damos gracias, buen Dios, porque tú sigues hablándonos en este día. Ayúdanos a preparar nuestra mente y corazón a partir de este momento, para que nuestra renovación contigo sea para transformar nuestro mundo. Padre Santo, que la palabra de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti, oh Dios, roca mía y redentor mío. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ya estamos en el segundo domingo del mes de enero de este nuevo año 2014, y en el cual la Iglesia cristiana recuerda y renueva a través del bautismo de Jesús la manifestación de Dios a la humanidad a través de la Iglesia. La Iglesia, como muy bien el apóstol Pedro nos da testimonio en la casa de Cornelio, como nos leyó la hermana Hilda, está llamada a anunciar la buena noticia de que al creer en el Hijo de Dios se recibe el perdón de los pecados. Y este es un mensaje para toda la humanidad. La manifestación de Cristo, el Salvador del mundo, a través del pesebre, es confirmada a través de la visita de los sabios que vinieron del oriente a Belén en la región de Judea. Trajeron regalos y buscaron rendir adoración al rey de los judíos que había de nacer. El primer domingo, después de Epifanía, que es hoy, además de traernos la experiencia del bautismo de Jesús, donde el Hijo de Dios inicia formalmente su ministerio y su tarea redentora, nos trae la profecía de Isaías, como lo vimos en el primer cántico del siervo sufriente y como lo escuchamos y leímos en nuestras Biblias a través del hermano Jorgensen. De las lecturas que tenemos asignadas para hoy, encontramos en el Antiguo Testamento al profeta Isaías, que nos dice: el siervo a quien Dios ha elegido, en el que se deleita y ha ungido para llevar la justicia y a las naciones, encuentra su realización en Jesús de Nazaret, al ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Se marca así el inicio formal de un ministerio que ha dividido al mundo en el antes y el después, que ha transformado a millares porque han vuelto a Dios a través de Él y siguen volviendo cuando se convierten hasta que Él vuelva, porque Él ha sido el esperado para la reivindicación del ser humano en su reconciliación con Dios. Como muy bien el mismo Jesús leyó en la sinagoga el libro del profeta Isaías, hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes
eruditos, que son los estudiosos de la Biblia, que hoy día los conocemos como los doctores en teología, no llegan a un acuerdo común en relación a quién se refiere Isaías en cuanto a quién se refiere el profeta en su profecía, de quien Dios habla cuando se refiere a su elegido. Todavía no han podido establecer una posición de quién escribió esa parte del libro por asuntos de estilo, por asuntos de eventos y hasta por fechas. No se ponen de acuerdo en a quién se refiere Isaías cuando habla de un elegido y habla de una misión. Unos creen que se refiere a sí mismo, otros establecen que se refiere al emperador Ciro porque está relacionado con el exilio de Babilonia. Otros creen que se refiere a Jesús. Pero hay otros que tienden a pensar que por su historia de sufrimiento y opresión vivida por el pueblo de Israel, la profecía está dirigida a ellos. Aunque el concepto de redención muchos lo entendieron, que solo podía venir a través de un rey escogido por Dios. Pero lo cierto es que de una forma u otra hay más inclinación a aceptar que el siervo elegido por Dios para llevar a cabo la justicia y ser luz a las naciones se cumple en Jesús de Nazaret. Claro, sin quitar méritos a aquellos que en un tiempo determinado de la historia de Israel y de la humanidad fueron instrumento de Dios para llevar a cabo una misión cuyo propósito fue y es aplicar la justicia de Dios sin descanso y sin que se quebrante el año. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, los versos 16 al 21, nos presenta a un enviado de Dios haciendo él mismo su carta de presentación. Estando en la sinagoga un sábado, en el que presidía, podía invitar a un varón adulto a leer las escrituras en voz alta y a explicarlas. Cuando le entregan las escrituras en el libro del profeta Isaías a Jesús, precisamente donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado. Me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor. Jesús hace suyas las palabras del profeta Isaías para declarar a los presentes y al pueblo que su ministerio había comenzado y que su mensaje estaba dirigido a los pobres, a los necesitados y a los oprimidos. Cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, como lo hemos visto en el Evangelio, y que a su vez a través de todo su Evangelio, de una manera clara, expresa que Jesús vino a cumplir las promesas hechas por Dios a Israel, lo hace recalcando el cumplimiento de las Escrituras de diversas maneras. Por ejemplo, Mateo hace una lista bien detallada de todos los antepasados de Jesús, pero también habla sobre su infancia. Y Mateo lo hace para mostrar que Jesús es el Mesías esperado por el pueblo de Israel y que esa profecía
no solo era para el pueblo judío, sino también para todas las naciones, como también lo podemos encontrar en el mandato de la Gran Comisión. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Isaías nos habla del Espíritu de Jehová sobre el descendiente de la casa de David, estableciendo un gobierno de justicia, paz y armonía en toda la creación, se hace posible que nos conectemos con la persona del carpintero de Nazaret, Jesús, en el cumplimiento de esa promesa, cuando participamos de la experiencia del bautismo del Dios encarnado hoy a través de la iglesia. La iglesia que es el cuerpo de Cristo, la cual se puede ver en términos de dones y frutos del Espíritu. Isaías habla del deleite o complacencia en el elegido y que recibe el soplo del Espíritu Santo de Dios. Y por eso tenemos que transportarnos a las escenas en las que Jesús se aparece a sus discípulos por 40 días. Jesús los ministró después de su resurrección, antes de volver al Padre. Y podemos verlo en la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, haciéndolas sus discípulos, bautizándolas y enseñándoles que obedezcan todo lo que Él les ha mandado. Pedro, por otra parte, nos presenta la dimensión de esa promesa de salvación a todas las naciones que se recibe a través de Isaías en el capítulo que fue leído de Isaías y casi en todo el libro del profeta, ya sea que fue escrito por él u otros que hayan sido sus discípulos. Es una promesa al mundo cumplida en el bautismo de Jesús y llevada por la iglesia para alcanzar no solo a los judíos, sino a toda la tierra. La iglesia está llamada hoy a ser la voz que se levanta como Isaías, como Mateo y Pedro, como la iglesia primitiva del primer siglo. La iglesia está llamada hoy a ser instrumento de justicia de Dios en todas las naciones. Cuando el libro de la disciplina de nuestra amada Iglesia Metodista Unida habla del ministerio de la iglesia, lo expresa en términos de todos los cristianos. Así, la iglesia, cual cuerpo visible de Cristo Jesús, somos llamados no solo a agradar a Dios, somos llamados a dar frutos de justicia a la vez que crecemos en el conocimiento y somos capacitados para ser iluminados por Él e iluminar a otros. La iglesia no solo está llamada a ser fuerte y soportar con fortaleza los sufrimientos y a sufrir con paciencia los estigmas que resultan de la predicación de la palabra. La iglesia no solo sabe que ha recibido la liberación del poder de las tinieblas y el perdón de los pecados, no solo es poseedora de la luz de Dios, sino que la iglesia está llamada hoy a compartir la luz que ha recibido de Dios en el mundo para establecer un reinado de justicia, del reinado del que nos habla hoy Isaías y por el cual Jesús fue el cumplimiento, y así lo entendemos
de Isaías, al igual que el que Jesús leyó en la sinagoga aquel sábado, nos dice que Dios nos llamó y tomó de la mano para ser instrumentos de salvación. Hermanos, estamos siendo retados a entender que la sociedad en la que vivimos anhela una iglesia que sea señal viva de la alianza que Dios tiene con su pueblo, la cual hace de ella ser luz a las naciones. Si nos detenemos un poco y echamos un vistazo a las circunstancias que nos rodean, tendríamos que analizar cuál es verdaderamente el mensaje que Dios quiere dar a las naciones a través de su iglesia, a través de nosotros. La ceguera que nos rodea hoy permea los actos de injusticia más dolorosos que podamos imaginar o concebir. La situación de decadencia, no solamente aquí en Norteamérica, sino que viven los indocumentados en todos los países del mundo, cruzan las barreras de los valores de unidad familiar, de respeto por aquellos que tienen sueños y hasta por los que quieren ser útiles a la sociedad, donde viven cumpliendo aún con las leyes más pequeñas. Somos peregrinos de este mundo, no de un lugar específico. Somos inmigrantes, porque de un lugar venimos y estamos, aunque eso implique alguna vez que volvamos a nuestro lugar de origen. Las diferencias raciales todavía hoy dirigen la mentalidad de un alto porcentaje de la población y aún encuentra espacio en la iglesia. Hay una línea muy fina, casi invisible, que establece marcadas diferencias en aquellos a los que les es negada la vivienda, un trabajo bien remunerado y sin explotación, oportunidad de educación, seguridad médica sin límites, al respeto de los derechos civiles más mínimos. Esos y otros más calabozos, donde todavía viven los que están en oscuridad y a los que la iglesia, nosotros, estamos llamados a iluminar y a estar presentes en derechos innegociables de la humanidad. La iglesia está llamada a dar vista a los ciegos. Hoy día hay una carrera alocada por hambre de poder que se obtiene solo a través del dinero, que es el Dios de este mundo. El interés por obtener riquezas monetarias, con lo cual se consigue todo y se puede todo, tiene ciego a la gente de este mundo y los ha hecho ciegos para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. El Espíritu de Dios es un regalo o don que se recibe para llevar a cabo una tarea que es arriesgada y difícil. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Como ejemplo de ello podemos mencionar a los jueces, a los reyes. Y en el Nuevo Testamento podemos mencionar, además de Jesús, a los apóstoles, a Esteban y a muchos otros. El llamado y envío de Dios implican sufrimiento. Isaías tuvo la visión de traer palabras de esperanza a un pueblo que se encontraba cautivo en el exilio y de que volverían a la patria de donde habían sido desterrados. La lucha de Isaías fue lograr que el pueblo de Israel no cometiera pecados y no siguiera siéndole infiel a Dios, que fueran justos en sus relaciones sociales y que adoraran solo a Jehová sobre todas las cosas. A los reyes de su época, Isaías los instó a que dependieran totalmente de Dios y que no basaran sus posibles victorias militares en las alianzas que hacían
con reyes y naciones extranjeras. Isaías, de acuerdo a la información que viene de Hebreos capítulo 11, verso 37, nos indica, de acuerdo a la tradición judía, que murió luego de ser martirizado, aserrado por la mitad en los tiempos del rey Manasés. Isaías es un ejemplo, al igual que muchos, de un llamado, misión y sufrimiento. Jesús de Nazaret terminó en la cruz el cumplimiento de su misión de ser luz y justicia para todas las naciones. Aunque no podemos olvidar que la muerte no lo venció porque resucitó con poder. Sufrió el rechazo de los suyos, la calumnia, un juicio injusto y condena de muerte en el madero. Cumplió su misión. En la Biblia de estudio, que es editada por nuestra Iglesia Metodista Unida, de John Wesley, hace una exhortación para ser aplicada a la vida diaria, a la luz del mensaje de la palabra que nos da hoy Isaías, en el capítulo 42 y Mateo 5:14. Él nos recuerda que Jesús es la luz del mundo y que Dios nos ha llamado a ser compañeros con Él en el esparcimiento de la luz a través de las buenas noticias de salvación a todo el mundo. Nos llama a compartir la gracia de Dios en el mundo basados en el trabajo y la persona de Jesús, que vino a quitar las tinieblas del error, del pecado y de la muerte. Dios nos llama a ser luz del mundo. John Wesley hace una retadora pregunta: ¿estamos nosotros reflejando la luz y la gracia de Dios en nuestras vidas? Siendo la iglesia hoy, hermanos, ¿estamos nosotros reflejando en lo personal y como parte del cuerpo visible de Dios en la tierra, de la cual Cristo Jesús es la cabeza, justicia y liberación, sin cansarnos y sin que nuestro ánimo se quebrante en tiempos como este? El mundo, las naciones esperan por una iglesia que en su anuncio de buenas noticias, de un testimonio eficaz, sea capaz de transformar vidas como la de Cornelio y los que estaban en su casa cuando escucharon a Pedro. Y que muchos, si no millones, puedan venir a las aguas del bautismo porque han sido elegidos, ungidos y enviados por Dios a establecer un reinado de justicia. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor luterano y teólogo del siglo XX. Y fue de la época en la que Alemania estuvo en los albores desmedidos del poder nazi bajo el mandato de Adolfo Hitler. Él escribió en su obra titulada La Comunión de los Santos que la iglesia es Cristo existiendo como comunidad. En otra obra titulada El precio de la gracia, Bonhoeffer expresa su comprensión de la iglesia como el hombre nuevo, que fue creado por Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para él, la iglesia toma el cuerpo de Cristo encarnado, que regresó al Padre, y por eso a través de la iglesia, Él se hace presente. Con esa idea, se puede recuperar a la verdadera iglesia que para Él en su tiempo había sido olvidada, porque perdió su objetivo de la misión de ser luz al rendirse a la agenda hitleriana de una iglesia manipulada e institucional al servicio de los más oscuros sentimientos racistas de la época en Europa.
La esperanza del mundo hoy está en los hermosos pies de aquellos que traen buenas noticias, noticias de paz, que anuncian liberación y proclaman: tu Dios es Rey. Dios elige, Dios prepara, Dios unge con su Santo Espíritu, Dios envía para salvación y extendimiento de su reino en la tierra. Isaías lo entendió y llevó a cabo su misión en un ambiente en el que las alianzas con pueblos no judíos y la infidelidad a Dios era parte de un diario vivir. Juan el Bautista predicó y preparó el camino al Salvador del mundo en un ambiente donde las autoridades de la iglesia buscaban más su propio beneficio personal que el del pueblo al que ministraban espiritualmente y legalmente. Pedro fue testigo, al igual que los discípulos y creyentes, de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y Jerusalén, a pesar de la persecución que se había desatado en contra de los que predicaban sobre el nuevo camino. John Wesley predicó un evangelio poderoso, fundamentado en una experiencia personal, a pesar de habérsele cerrado las puertas de la iglesia institucional. Dietrich Bonhoeffer mantuvo su integridad cristiana comprometida con un Cristo compasivo, a pesar de que la bota hitleriana trató de impedirle que ministrara y sirviera a los oprimidos, aún en la cárcel. Todos y muchos más como ellos, a través de la historia humana, recibieron la misión de ir a anunciar el perdón de pecados a los que creen en un Dios vivo y verdadero. Todavía hoy, Dios sigue levantando a hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos a través de su iglesia y en el mundo, para que al escuchar el llamado reciban la misión y, ungidos por él, lleven al mundo a un camino de esperanza en la justicia y el amor de Dios. Al igual que John Wesley, yo te pregunto, ¿estás reflejando en lo personal y como iglesia la luz y la gracia de Dios en tu vida, que es capaz de levantar al quebrantado, dar libertad al oprimido, dar vista al ciego y predicar la segunda venida de Cristo, el año agradable del Señor, por su palabra? Si tu respuesta es positiva al Señor, Él te dirá: esta es mi hijo, es mi hija, amado, amada, a quien he elegido. Y también te confirmará diciendo: yo el Señor te llamé y te tomé de la mano para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, luz a las naciones. Que el Dios de paz, que te ha escogido y te ha llenado de su espíritu, diga presente en tu comunidad hoy a través de ti. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque hoy tú nos hablas de una manera personal para que nuestro fruto se vea en lo colectivo a través de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a atesorar el mensaje que tú preparaste para cada uno de nosotros. Si todavía hay algo que no te hemos entregado y que impide que podamos ser luz en el mundo en el que nos movemos, ayúdanos, Señor, a hacer como Isaías, a ser como tantos otros, a decirte sí, a creer en ti y a
medio de transformación. Somos elegidos por ti para transformar el mundo hasta que tu Hijo vuelva. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.